estamos en el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México, CECHIMEX, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los invito mucho a revisar el ciclo de conferencias que desde 2005 y en donde en los últimos años tenemos los audios, videos, PowerPoints, etcétera. Yo les recuerdo, este ciclo de conferencias lo venimos impartiendo conjuntamente con la doctora Yolanda Trápaga y yo. Antes de iniciar con la conferencia como tal, dos o tres comerciales. El CECHIMEX acaba de lanzar la convocatoria para el programa de becas para investigadores sobre China 2024. Los invito mucho a difundirlo. Ojalá y consideren seriamente participar. Es un esfuerzo grande del CECHIMEX y en esta ocasión conjuntamente con la red ALC China, de apoyar la investigación sobre China en América Latina, en México. Lo venimos haciendo desde 2018, incluso antes en 2010, 12, 15, varios años con la Ciudad de México en su momento. Entonces, en fin, la convocatoria cierra en un mes. Ojalá y consideren seriamente participar. Es un programa de becas presencial, ¿no? Entonces, en fin, ojalá y nos apoyaran en la difusión con investigadores de buen nivel. Yo les recuerdo, acá estamos buscando promover a investigadores que ya tuvieran algún tipo de investigación, no de gente que estuviera empezando la investigación. De igual forma, también les adelanto que en breve, probablemente esta semana o la próxima, estaremos lanzando la convocatoria para el 7º seminario de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, Red ALC China, que va a ser en un año, ¿no? Es decir, en los últimos días de mayo del 2025. Ojalá y de nuevo nos apoyaran en la difusión. Creo que haremos un esfuerzo también grande, y esto tiene que ver con la conferencia de hoy, de incluso incluir con mucho énfasis el tema de la migración china, ojo, por ahí también de la latinoamericana en China, ¿no? En fin, dejo los comerciales. Bueno, y un último comercial, el CECHIMEX está promoviendo, llevamos ya también más de 8 años, conjuntamente con el Colegio de México, estamos promoviendo, iniciando la convocatoria para el curso Entendiendo a China 2024. El curso va a empezar en agosto. Encontrarán esta semana la información ya del curso, cuando inicia, 40 sábados de 10 a 2 de la tarde vía Zoom. Y bueno, la intención es de invitar a nuevos interesados sobre el tema de China, con un cierto énfasis en ponentes de México, pero con una temática latinoamericana, para empezarse a empapar, yo les diría, de resultados, antecedentes que existen para posibles interesados del sector público, privado y académico en América Latina y el Caribe, ¿no? Ahora sí, pues en fin, pues muy contento que el doctor Arturo Gutiérrez del Ángel esté acá con nosotros, ¿no? Un querido saludo, Arturo. Yo les recuerdo, Arturo es profesor investigador del Colegio San Luis, con énfasis en temas de antropología, temas de los desiertos, sistemas rituales, estéticos, cultura, sociedad en San Luis Potosí. Recientemente ha logrado especializarse o lograr un par de nuevas investigaciones y publicaciones seguramente sobre China en la región.
tema de su presentación de hoy y fue becario el año pasado justamente de este programa de becas para investigadores del CECHIMEX en el 2023, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Arturo, por tu presencia, por tu tiempo, y bueno, pues muy interesados en escuchar sobre tu investigación. Como siempre, quedamos una presentación de más o menos 45 minutos y las preguntas, comentarios, críticas vía el chat, por favor, ¿no? Adelante, por favor. Buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias al Sechimex, a Enrique pues por la invitación a presentar los avances de la investigación que tuve a bien hacer el año pasado en el Sechimex. Agradezco también la beca que me ofrecieron. Fue de mucha ayuda para poder ir consolidando el proyecto, ¿no? El proyecto que comenzamos a desarrollar en San Luis y ya les iré contando cómo fue el desarrollo de este proyecto. Eh, y bueno, también quiero agradecer al Colegio de San Luis haberme apoyado en pues toda la manera, toda la infraestructura para movimiento hacia zonas que hoy en día no son fáciles de acceder, ¿no? Sabemos todos que eh, es muy complicado pues el movimiento por el interior de la República. Antes nada más eran como zonas, pequeñas zonas, ¿no? Hoy en día se ha diversificado hacia diferentes puntos y bueno, sí, siempre hacer trabajo de campo en estas zonas es un tanto riesgoso, pero bueno, estamos aquí y estaremos hasta que la investigación lo requiera. Dicho esto, me gustaría hacer la presentación. No sé si la presentación del PowerPoint lo ponen ustedes o lo pongo yo. Creo que puedes compartir tú la pantalla, si te Sí, parece. a ver, Si tú la adelantas, retrasas, etcétera. sí. eh, ¿Posible? no sé A ver, a tú ver eres si, coanfitrión, con lo cual en la sí, parte de abajo está la parte de compartir pantalla. varios compartir pantalla, a ver si me... eh, Y y ahí te ha de aparecer tu pantalla. ¿Ya la pueden ver? A ver, un momento, no es, dice ahí, ahí está, perfecto, se ve muy bien. Sí, Sí. excelente. Ok. Entonces, bueno, antes que nada, quiero decirles que este proyecto, pues es un proyecto que surgió hace más o menos 5 años con diferentes investigadores del Colegio de San Luis, sobre todo con estudiantes que hoy en día ya son doctores, ¿no? Estoy pensando básicamente en la doctora Greta Alvarado, con quien hemos compartido la experiencia de esta investigación, y el Laboratorio de Antropología Visual del Colegio de San Luis, que también tuvimos la oportunidad de organizarlo en estas fechas con la doctora Paola Garnica y otros estudiantes. Eh, entonces, digamos que esta investigación comienza con una pregunta básica. ¿Por qué nadie en la región de San Luis ha conocido la presencia, la marca de estos grupos de descendientes de origen chino, siendo que en los diferentes apellidos que vemos hay una presencia china, pero nadie habla de ella, incluso ni ellos, ¿no? Esto nos dio la oportunidad de empezar un proyecto, un pequeño proyecto sobre
sobre la migración en San Luis y empezar ciertas investigaciones. Aquí estamos, digamos, el laboratorio de antropología visual con algunos descendientes de origen chino, y lo que comenzamos a vislumbrar aquí es que era un mundo sumamente amplio que en la zona particular de San Luis no se había trabajado en absoluto. Es decir, encontramos investigaciones sobre México, sí, en algunas regiones, en el norte, en América Latina también encontramos algunas cosas. Es que se han enfocado básicamente y para mediados del siglo XIX, principios del siglo XX. Y últimamente sí han visto la luz excelentes trabajos, hay que decirlo, que abarcan hasta los años 50, ¿no? Por ejemplo, el de Freddy Kawich, que acaba de salir, el de Ramírez también, el de Freddy González, ¿no? Del 2007. Son trabajos que van incorporando diferentes temas de migración a un rompecabezas que todavía no alcanzamos a descifrar del todo, ¿no? Pero, como les decía, en la región de San Luis Potosí, ninguno de estos trabajos dedica algo, ¿sí? Al estado de San Luis Potosí y mucho menos a las Huastecas. Gracias al proyecto del Sechimex, gracias a la beca por la que fui beneficiado, pudimos adentrarnos a las Huastecas, ¿no? Y ahí un, se nos abrió realmente una posibilidad que no habíamos visto y que no se había visto en general en los estudios de sinología, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con la ruta que nosotros le llamamos, que así se le llamó la faja de oro, ¿no? Porque tiene dos vertientes importantes que lo voy a tocar más adelante. Por un lado, es eh, la factura de la vía del tren, ¿sí? Es decir, cómo impactó el tren en la migración china, ¿sí? Y en general en la región, por un lado. Por otro lado, el descubrimiento de yacimientos petroleros, sobre todo en ébano. ¿Sí? Ustedes recordarán que el primer yacimiento petrolero en México fue precisamente la Huasteca, fue en ébano. Ahora vamos a ver un pequeño mapa más adelante. Y esto determinó, pero a grandes zancadas, la migración hacia el estado de San Luis y hacia Tampico. Voy a presentar más adelante algunos mapas, ¿sí? Que también logramos financiar estos mapas gracias a la beca, ¿sí? Entonces, ahora no les explico lo que entendemos por huastecas, pero nada más les quiero comentar que esta región ecológica, étnica, social, eh, a principios del siglo XX se ve impactada por el descubrimiento del petróleo y por las vías del tren, ¿sí? Si bien el proyecto que nosotros tratamos es sobre las huastecas, debemos aclarar que también realizamos trabajo de campo en Tampico, que no es propiamente la Huasteca, pero sí forma parte de lo que le hemos llamado la faja de oro, ¿sí? Eh, y también el altiplano potosino, que digamos es la región eh, seca, desértica de, eh, de San Luis. Les muestro un pequeño mapa antes de llegar aquí. Ah, aquí vemos la entrada por Tampico de digamos, de la migración, ¿sí? Y
entonces, lo que es la faja de oro, podemos considerar que es Naranjos, parte de Veracruz, Ébano, Tamuín, Ciudad Valles, Tamazopo y Cárdenas. Ajá, digamos que esa sería la parte donde impactó particularmente las vías del tren y eh, los yacimientos petroleros. Ajá. Pero hemos encontrado presencia de descendientes chinos en toda esta región. ¿Qué tiene que ver con la zona del altiplano? Cedral, Matehuala, Charcas, Venado, Cerritos, y que entre ellos, ¿sí? Se crearon redes de relaciones de, por un lado, parentesco consanguíneo y por otro lado, eh, relaciones de parentesco que en antropología le llamamos ficticios, ¿no? Que tiene que ver con el compadrazgo, con las alianzas de sangre, con el intercambio de matrimonial, ¿sí? Y que a su vez esto conlleva a relaciones laborales, de trabajo, ¿no? Es decir, alianzas o bien enemistades, ¿sí? Entonces, alrededor de la faja de oro se crearon grupos de intereses que iban desde las compañías petroleras transnacionales que importaban mano de obra de China, ¿sí? Hasta los políticos nacionales, ¿sí? Que también tenían alianzas con todas estas petroleras nacionales y eh, que buscaban mano de obra más barata que la que ofrecía México. Y entonces por eso traían muchos mano de obra china. Ajá. Eh, Esto no quiere decir que todos los migrantes que llegaban a México fueran jerárquicamente iguales. Lo que hemos visto es que sí había diferentes rangos sociales entre los migrantes, ¿sí? Y esto generó que se fueran creando relaciones de poder entre los mismos grupos, ¿sí? Tenemos bien trabajado, ahora no digamos, no es el tema central, pero tenemos bien trabajado, sobre todo Greta Alvarado ha trabajado mucho esta relación del Chicuntón con la masonería mexicana, ¿sí? Eh, y con los nacionalistas. Entonces, la, la capacidad que tuvieron los migrantes a principios del siglo XX de adscribirse a grupos como son los masones, tiene que ver precisamente con el desarrollo que iba a haber posteriormente en el estado de San Luis, y que tenía que ver precisamente eh, con los yacimientos petroleros. Ajá. Entonces, aquí partimos al principio de, de una hipótesis que es con la que entramos en, en, en el proyecto, ajá, que era que los trabajadores chinos, que la migración de los trabajadores chinos venían contratados para explotar la caña de azúcar, ¿sí? Eh, esta hipótesis salió de algunas entrevistas que hicimos, pero también del excelente libro que estuvo aquí, El Dragón y la Ceiba, ajá, de Alfonso Ramírez Carrillo, si lo ubica. Bueno, ahí tiene algunas menciones sobre este procedimiento de los chinos en la parte agrícola.
Pero en realidad lo que nosotros encontramos no fue que la mano de obra, o no fue en ese momento que la mano de obra china se utilizaba para la explotación de la caña de azúcar. Recordemos que la Huasteca eh, tuvo dos fuentes económicas principales. Por un lado, era la caña de azúcar y por otro lado, el petróleo, ¿no? Estos se fueron intercalando y podemos ver este rastro todavía en la Huasteca, pero en realidad lo que privó ahí fue la contratación de la mano de obra para los yacimientos petroleros. Ajá. Dicho esto, eh, nosotros llegamos a este tema gracias a las diferentes entrevistas que llevamos a cabo en el estado de San Luis Potosí, ya que conforme levantábamos encuestas, se iba creando un plexo que se extendía hacia las direcciones señaladas, es decir, eh, nunca, siempre nos hablaban de Río Verde, nos hablaban de Tampico, nos hablaban de Ébano, nos hablaban eh, de Cárdenas, ¿sí? Cárdenas, un pueblo eh, que fue fundado por los masones norteamericanos, ¿sí? Primero existieron los masones en este lugar y luego existió el pueblo. Ajá. Y al principio supusimos, por estas informaciones que les decía, que la migración consistía en la labranza de caña de azúcar. Pero no obstante, los datos que fueron arrojando la investigación, caímos en cuenta que su organización fue mucho más compleja. Es decir, la migración a San Luis particularmente fue mucho más compleja por lo que ofrecía el Estado, no tanto por la caña de azúcar, sino esta labranza hubiera aparejado la migración del estado de San Luis y de las Huastecas a otras migraciones que se dieron en México o que se dieron en Latinoamérica en general. Pero la diferencia aquí, y es donde yo quiero poner el punto, es el descubrimiento en ébano de los yacimientos petroleros, ¿sí? Entonces, al hablar de migración en las Huastecas, no podemos afirmar que existe una migración, sino más bien un flujo constante migratorio y que a la fecha no ha terminado. ¿Sí? Uno piensa que estas migraciones de ultramar terminaron de cierta manera, pero en realidad sigue el flujo. Si uno va hoy en día a Ébano, si uno va a Cárdenas, si uno va a Ciudad Valles, te das cuenta que sigue fluyendo la migración, sigue habiendo muchos descendientes, mucha presencia china que se viene acoplando a los descendientes o no, ¿sí? Entonces, cada migración ha cumplido características particulares ligadas siempre a la población china de ultramar que les precede, ¿sí? Esto es importante porque podemos relacionar eh, la presencia hoy, de los chinos que van llegando con los chinos que llegaron. Sí, es un tema que nadie ha tocado, es un tema ahí abierto, pero vemos que hay un bucle relacional entre los migrantes que llegaron en el siglo pasado y los que llegaron ahora, ¿no? Los que están llegando, vamos. Las diferentes oleadas migratorias, hay que decirlo y hay que estudiarlo bajo esta óptica, dependen de una estructura jerárquica que tiene origen en las luchas políticas que China ha cruzado desde por lo menos las cruzadas contra la dinastía Qing, ¿no?
ahí por 1911, momento en que se fue constituyendo un tipo de estructura de las migraciones de ultramar en todo el mundo y que cambia según estas condiciones políticas, ¿sí? Entonces, uno no puede, desde nuestro punto de vista, estudiar las migraciones si no ve el contexto de reflejo, digamos, de China. Ajá. ¿Qué es para conocer este tipo de migración y conocer los chinos que están llegando a las diferentes partes? Debemos saber qué está sucediendo en China, ¿no? Y muchas veces en algunos estudios que hemos leído, a veces se concentra mucho la atención en la migración que llega al país y no la relacionan con las condiciones que expulsó a esta mano de obra o a esta migración, ¿sí? Eh, Hay que decir también que los oficios adoptados por los migrantes dependió de las afiliaciones políticas y de parentesco que iban generando, o bien como grupos antagónicos, o bien como grupos aliados. Lo que vemos en las Huastecas es que este punto es fundamental, por una razón, porque no toda la migración que llegó eh, ni eran los mismos, ni venían del mismo lugar, ni venían acogidos en un grupo particular, sino que había grupos antagónicos. Y en las entrevistas que hemos hecho, sobre todo en Cárdenas, nos han mencionado de estas riñas que había entre los diferentes grupos pues, los diferentes grupos chinos que se generaban ahí, ¿sí? Entonces, las migraciones en las Huastecas generó igualmente una simbiosis con los grupos de poder chinos en, por un lado, Tampico y por el otro, San Luis Potosí, quienes tenían control y alianza con los intereses de grupos de poder nacionales e internacionales, ¿sí? Es decir, eh, estos grupos que se alojaron fuertemente en las Huastecas generaron alianzas muy fuertes, tanto en Tampico como en la capital de San Luis Potosí. Y en estos dos puntos tenían epicentros económicos que hemos ido detectando a través del análisis de fuentes periodísticas. Vamos a ver algunas eh, y con las diferentes entrevistas, ¿sí? Eh, Esto nos ha llevado a plantear una hipótesis, ¿no? Que es que lo que estamos haciendo en las Huastecas, que lo que estamos tratando de metodológicamente de llevar a cabo es una arqueología de la memoria, ¿sí? Una arqueología de la memoria en el sentido de Foucault, ¿sí? Donde se recoge aquellos trazos, aquellos retrasos, aquella pedacería que deja el paso histórico y que van apareciendo a través eh, de diferentes versiones, de diferentes objetos, de diferentes leyendas, de diferentes cuentos. Esta arqueología de la memoria implica, por un lado, contactar y tener un mapa lo más extenso posible de las familias de migrantes que hoy siguen vivos y que conservan objetos. Nos hemos topado con cuestiones muy tristes, ¿no? O sea, muy tristes en el sentido de cuando murió mi abuelo, mi abuela decidió hacer una fogata con todas sus cosas, ¿no? Quemaron todo y no nos quedaron más que dos cartas. Eh, entonces, hay otras familias que de repente tienen
como muchos objetos que no tiene un contenido particular, no saben para qué era esto, no saben para qué era aquello. eh, y lo que nos ha permitido cruzar esta información es saber que un objeto puede ser leído no nada más por la persona que es dueña del objeto, sino que puede ser leído a través de la red de cuentos, mitos, leyendas, objetos que hemos ido recuperando y que tienen que ver con, eh, con precisamente esta, eh, este contenido del objeto, es decir, esta arqueología del objeto, esta arqueología de la memoria, ¿no? Esta arqueología de las familias, dar un poco de presencia a esos descendientes que poco a poco fueron perdiendo el rastro de a lo que vinieron sus abuelos, a lo que vinieron sus papás, ¿no? Entonces, ya les había mostrado este mapa. En toda esta área es que hemos encontrado presencia china, porque nos interesa, o sea, uno pudiera hacer un mapa mucho más extenso porque también fueron a Guanajuato, a Querétaro, Hidalgo. Tenemos información en Oaxaca, hemos entrevistado descendientes en Oaxaca que tenían relación, que vendían café en Ébano y que había relaciones de parentesco ahí también, ¿sí? Pero como no es la Huasteca y por una cuestión metodológica decidimos dejar aquí la investigación. Con esto realmente tenemos pues, más que suficiente. Se han abierto un montón de temas, pero un montón de temas, un montón de archivos que es muy difícil darse abasto, ¿no? Darse abasto para poder investigar una zona tan amplia y tan compleja en términos históricos, ¿no? Aquí lo que posibilitó, ¿sí? La articulación de esta región con el mercado global, ojo, fue el ferrocarril. Quien controlaba el tren, controlaba el mercado. Y estamos hablando de que hemos encontrado versiones de a dónde iban a parar las mercancías o qué mercancías se movían por toda esta franja de, de oro. Pues todas las que se puedan imaginar. Es decir, Tampico era un lugar donde de cierta manera se había constituido un tipo de ceguera política, de ceguera jurídica para que pudieran entrar y salir mercancías. Por un lado, tenemos la entrada por Tampico, que entran y salen un montón de mercancías legales e ilegales, mientras que por el otro lado, por el Pacífico, por San Blas, por allá, entraban, más bien se registra, sí hay registro de entrada y salida de productos, ¿no? Por ahí entraban más que nada productos legales, por Tampico salían productos más que nada ilegales o un mix, ¿sí? Eh, de hecho, hay versiones aquí en la Huasteca que nos comentan eh, que los grupos, que había grupos de libaneses, grupos de norteamericanos, grupos de turcos y grupos chinos que se peleaban las rutas petroleras, que se peleaban el control de estas vías del tren, porque eh, el huachicoleo era importantísimo, ¿no? O sea, por un lado salían pues sí, salía la mercancía legal, pero por otro lado había mucha mercancía que salía de manera subrepticia y que dejaba eh, pues grandes rendimientos económicos a todos estos grupos, ¿no? Y si bien el control lo tenían empresas inglesas, empresas holandesas, empresas norteamericanas, pues sí era visto desde un punto de vista lo legal, pero bajo el agua había había muchos intereses, ¿no? Y esos intereses dependían
de quién controlaba las vías del ferrocarril. Es importante el dato que les comenté al principio, de que Cárdenas, que era uno de los puntos fundamentales donde cruzaba la vía del tren, eh, fue ahí primero fundada la logia masónica y luego se fundó el pueblo. Es decir, ¿por qué se fundó Cárdenas? Por una razón, porque ahí estaba la hacienda de Cárdenas, que era del compadre de Porfirio Díaz, los dos masones. Ajá. Entonces, el tren iba a cruzar por Ciudad del Maíz, era más fácil, era más barato, eh, pero en una comida que tuvo Porfirio Díaz con este señor que no recuerdo ahora su nombre, que era gobernador de esta región, decidieron que el tren cruzara por su hacienda, al ladito de su hacienda, y que ahí fueran los talleres del tren. Entonces, eh, pues eran masones, tenían relaciones con la masonería norteamericana, que eran los que estaban haciendo las vías del tren, entre otros, y decidieron pasar las vías del ferrocarril por ahí, no por Ciudad del Maíz. Lo que permitió esto que la hacienda controlara el paso de todas las mercancías que iban desde Tampico hasta San Luis Potosí y de ahí hacia otros lados, ¿no? Eh, Varias entrevistas en Cárdenas nos dijeron que ahí en el pueblo de Cárdenas se juntaban muchos grupos de chinos, muchos chinos. Ahí había, luego ahora les muestro unas diapositivas, se juntaban varios eh, chinos y que hablaban en chino y que cocinaban y que hacían sus cosas y repartían mercancías y había básicamente dos grupos. El que entrevistaba nos decía, había dos grupos y mi papá formaba parte de uno y el otro estaba en otra cuadra, ¿sí? Y luego se peleaban entre ellos y tenían relaciones conflictivas. Este señor, Martín Ang, nos decía, yo creo, él nunca me lo aseguró, yo creo que unos eran del Chicuntón y los otros eran de Mao. Así nos los puso. Yo no creo que sea esa la explicación, pero, eh, pero sí lo que queda claro es que estos grupos estaban presentes en Cárdenas, eh, estaban presentes en la ruta y tenían conflictos por el control de, eh, de, de estos ferrocarriles, del ferrocarril básicamente. O sea, sí había una disputa por este control, no nada más de los grupos de chinos que había ahí, sino también de los turcos y libaneses, de los turcos y de los ingleses, norteamericanos. Ahí todavía hace falta mucha investigación, pero sí sabemos que fue importante controlar precisamente esta ruta. Ajá, esta ruta que les comento. Entonces, las dos puntas fundamentales económicas era, por un lado, Tampico y por otro lado, San Luis Potosí. Ajá. Y todos los grupos de descendientes que estaban aquí rendían cuentas a unos o a otros. Ajá. No sé si ya me estoy extendiendo mucho. Por favor, me, 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 me dices
Enrique, sí, Tendrías unos 10 minutos más si te vale, parece, sí. ¿no? Ok, bueno, entonces, esta es de las primeras compañías de la Huasteca, de las fotos que conseguimos, ¿sí? De las primeras compañías que contrataron mano de obra China. No sabemos todavía el mecanismo de contratos, cómo era esta forma de hacerlo, pero hay muchas historias que nos han contado y hay muchos archivos a los cuales no hemos podido acceder. Digamos, el proyecto lo vamos comenzando, hay mucho por hacer y estos son unas de las granjas en Ébano, de las granjas donde podemos encontrar presencia de mano de obra china también y, y de otros grupos, ¿sí? Eh, aquí vemos eh, algunos de los ejemplos que hay todavía de los trenes que están en Cárdenas, que están en Ébano, ¿sí? Y aquí podemos ver una foto que nos encontramos en en la logia masónica de Cárdenas, ¿no? Es una foto única en su género porque mucha gente consideraba que no había habido tal relación entre masones y chinos, pero pues aquí podemos ver una de las fotos más contundentes, ¿no? Eh, aquí pues estamos haciendo esta entrevista con estos descendientes que hoy son sindicalistas en Cárdenas, ajá, y ellos fueron los que nos contaron mucho sobre esta presencia de grupos antagónicos en Cárdenas, de grupos antagónicos de origen chino, eh, y pues no les puedo narrar aquí toda la historia, pero eh, su papá se dedicaba al comercio de sombreros y mandaba sombreros a China y traía cosas de ultramar y las repartía en todo lo que es la franja de oro, ¿no? Eh, bueno, y antes de pasar a esto, me gustaría comentar, Martín Ang, él me contó una historia de su papá, él vendía salchichas chinas. Él las hacía y tenía una carnicería. Y, me contó, bueno, mi papá se la pasaba yendo de Tampico a San Luis y de San Luis a Tampico. Venía aquí, preparábamos las salchichas, luego se iba a Tampico. Y era de los que, él fue de los que me contó esta historia de los grupos también antagónicos, él y los otros que entrevisté, la foto al principio, no tenían buena relación, pero era porque sus familiares pertenecieron a grupos distintos también de chinos. Eran descendientes chinos, pero todavía se acuerdan que sus papás andaban en grupos distintos. Ajá. Eh, él me contó que se acuerda que él tenía como 15 años o 13 años cuando su papá se fue a Tampico y pues fue a llevar mercancía. Dice que estaba en el mercado de Tampico, que estaban eh, sesionando ahí con otros grupos, como 20 personas. Él no sabe bien a bien, les cerraron las puertas e incendiaron el mercado. Y ahí pues perdieron la vida todos este grupo de chinos, junto con otras personas, pero sí fueron como 20 20 muertos que hubo por el incendio del mercado de Tampico. Él, entre ellos el papá de este Martín Ang, eh, y él me dice, mira, nunca se supo por qué se quemaron, pero estaban las puertas cerradas, o sea, hay como versiones encontradas, nunca se supo bien a bien qué sucedió. Ajá. Nosotros fuimos
encontrando diferentes periódicos, ¿sí? Donde aquí hacemos una transcripción de los periódicos. Fue básicamente un trabajo de Greta Alvarado, encontrar estos periódicos. Ajá. Eh, es un periódico que se llama Acción. No les voy a leer todo lo que viene aquí, pero son los conflictos que había entre diferentes grupos o los chinos con grupos de otra índole. eh, entonces, bueno, aquí tenemos ya esto encontrado. Varios asesinatos que se daban misteriosamente alrededor de negocios chinos que no eran asesinatos, eran asesinatos de intereses, ¿no? Entonces, aquí hay otro, este masón también que está, lo vemos aquí en Cárdenas. Él amaneció colgado también, no saben si se suicidó o qué sucedió, pero dicen fue una muerte extraña. Fue un momento también álgido en términos de la política de China y en términos de la política nacional. Ajá, hubo como un reacomodo de fuerzas. Eh, Aquí vemos otro de los miembros del Chikuntong. Y esta foto me gusta mucho porque es en Naranjos, uno de los yacimientos petroleros más importantes que hubo, que hay. eh, y es la comunidad china de Naranjos cuando expulsan a los japoneses de China. Hicieron una gran fiesta ahí en Naranjos. Esto nos permite ver pues, si ustedes ven Naranjos, es un lugar chiquitito. Vean la cantidad de chinos que había, ¿no? Es un lugar que se ha estudiado básicamente cero, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos todavía. En- no les leo esto por cuestiones de tiempo. Hay varios periódicos que nos hablan de estos momentos particulares. Sí, aquí tenemos algunos de los documentos que se han encontrado también de la Fundación de Chicuntón en San Luis, ¿sí? Las banderas, ¿no? Eh, Esto lo hemos encontrado en las entrevistas que hicimos. Estas son las banderas de, de los Honmen, ¿sí? Son los pasaportes que tenían ellos, no sé si saben, pero se amarraban en la ropa interior. Y aquí viene un tipo de lectura que tiene que ver con la lectura que se hace de la simbología masónica del Chikuntong, y que tiene que ver también con la presencia de este grupo en San Francisco. Es decir, a través de este pasaporte ellos podían cruzar ahí donde había relaciones de Chikuntong en toda esta faja de oro. Ajá. Eh, Aquí encontramos más documentación, ¿sí? Sobre, sobre, sobre los diferentes eventos que hubo entre la Huasteca y San Luis. Ajá. La prohibición con las mujeres mexicanas también se dio en San Luis, muy poco, pero sí se llegó a dar. Es de llamar la atención porque en el norte hubo una prohibición tan fuerte del matrimonio con mujeres mexicanas, chinos y mexicanas, y en la faja de oro fue muy leve, fue como casi de maquillaje, de, de decir que sí estaban haciendo algo. En realidad, ahí hay mucho que estudiar todavía porque la presencia eh, China no fue tan castigada y creo, a manera de hipótesis de trabajo, tiene que ver precisamente con lo que esta presencia y esta relación de fuerzas que había entre grupos chinos con las empresas petroleras les facilitaba, les facilitaba a las empresas mano de obra y una serie
de cosas que no lo hemos estudiado del todo, pero que tenemos pistas. Ajá. Aquí tenemos más información que todavía estamos procesando, ¿sí? Hemos podido encontrar algunos pasaportes, eh, hemos encontrado también estas familias que fueron en busca de sus descendientes en China, los encontraron y se los trajeron a San Luis, a la Huasteca. Eh, este señor también es un señor que cumplió 100 años y la fiesta se hizo en Tampico. Eh, 100 años tiene, el señor tiene eh, muchos recuerdos de estos momentos y bueno, se me pasó comentarles que estamos haciendo también un documental. Estamos haciendo un documental eh, pues, para poner sobre la mesa todas estas narrativas, tener un poco más de una visión visual sobre lo que ha sucedido, lo que sucede con esta investigación y, eh, y hemos filmado mucho de los descendientes. Muchos ya se fueron, pudimos retratarlos, entrevistarlos antes de que se fueran y, y este señor, bueno, son 100 años de pues de recuerdos, ¿no? También, pues, este es como un primer acercamiento y yo cerraría diciéndoles que esta investigación que hemos llevado a cabo ya de hace 4 años, ya casi 5 años, eh, ha creado grupos de descendientes que hoy en día se habían disipado y hoy en día se han juntado y están incluso haciendo asociaciones civiles. Se rehizo el Año Nuevo Chino, ya van dos, eh, dos eventos, el del 2003 y el del 2024, que se hace el Año Nuevo Chino en San Luis Potosí, que se hizo hace muchos años, se está rehaciendo y se está tratando de juntar a los chinos que van llegando en la actualidad con estos descendientes, ¿sí? Pues falta mucho por investigar en esta ruta. Sobre todo hace falta ver los archivos, ver los archivos en China, porque aquí no hay mucho de lo que salía en términos del petróleo que salía del Huachicol, pero en China sí hay registros de lo que entraba. Algunos descendientes decían que China, digamos, es casi una mitología, que China ganó la Segunda Guerra Mundial gracias al petróleo mexicano. Eso, eso decían en Ébano, decían, o sea, los descendientes, así como muy orgullosos de su acción, de lo que hicieron sus papás y todo, dice, y es que en China ganaron por nosotros. Bueno, es un tipo de mitología que un poco rascándole podemos encontrar ahí eh, algunas cuestiones. Bueno, pues les agradezco su atención y les agradezco también al equipo que posibilitó esta investigación, a Greta Alvarado, a Paola Garnica, eh, y bueno, yo dejaría hasta aquí la presentación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Arturo. Muy contentos de escuchar el esfuerzo, en fin, desde hace ya más de un lustro que están realizando con todo un equipo. Yo les recuerdo a los interesados en hacer preguntas, comentarios, críticas, por favor háganlo vía el chat de Zoom. Se van presentando algunas preguntas. Arturo, yo simplemente destacaría en fin, yo creo que tu trabajo se circunscribe en un creciente interés en América Latina, también en China, sobre la migración china
en fin, histórica, actual, etcétera, y que bueno, pues el diálogo ahí con otras experiencias, incluso en México, con una ardua tarea de investigación, pues en fin, se integra muy bien incluso en los esfuerzos que estamos haciendo ahí en la red ALC China para destacar el tema migratorio en toda la región latinoamericana, ¿no? Yo tendría en lo que se van, ya hay algunas preguntas, pero en lo que se van planteando otras adicionales, Arturo, dos preguntas. Una, si, no sé, en esta larga trayectoria histórica que están planteando, ¿hay algún tipo, yo te diría, digo, sin caer en un simplismo, pero hay alguna definición, yo te diría cuantitativa de la migración en San Luis Potosí, en Tampico, etcétera? Estamos hablando de docenas, cientos, miles, históricamente migrantes chinos, y en la actualidad, de nuevo, donde la nacionalidad como tal no es lo importante, ¿no? Ujú. Sino que, bueno, su cercanía, etcétera. El tema de la cantidad para, en fin, tener una idea de qué se trata. Y después sería interesante, hiciste algunas referencias al respecto, el tema institucional, ¿no? Ujú. Es decir, históricamente y hoy en día, existen un grupo de instituciones con base en su investigación del equipo, un grupo de instituciones históricas y actuales relevantes para comprender reflejos, preocupaciones, discusiones de la comunidad china en esta región. Dos preguntas, yo te diría, antes de entrar a las que se están planteando, ¿no? Eh, Mira, sí tenemos datos de cuántas personas entraban. O sea, no hay, no, tenemos los registros de migración, ¿no? Que están en los archivos. Sabemos que en Tampico había una presencia bastante importante de chinos, ¿no? Sabemos que en San Luis también hubo eh, presencia importante, muy importante, de chinos. Tenemos registros, ¿no? No los presento ahora porque los estamos trabajando, porque tampoco hay el tiempo para, digamos, se hace falta una ponencia solo sobre esto, pero sí es una presencia constante desde 1800, eh, mediados de 1800, un poco después, que empezaron a llegar migrantes por Tampico a esta región. Al principio suponemos que era para la labranza. Con el descubrimiento de los yacimientos empezó a haber una cantidad de mano de obra muy importante, ¿sí? Muy importante. Y pues en Tampico había la presencia de instituciones chinas también sobresalientes, ¿no? Había embajadas, había 3 embajadas en Tampico. Y la cantidad, ahorita no te podría decir tantos, pero sí son muchos, es una gran cantidad. Eh, Esto por un lado. Por otro lado, las instituciones que estén, no sé si entendí bien la pregunta, me decías si en la actualidad hay instituciones que estén trabajando el tema de la migración. No, a lo que me refiero es en términos cualitativos, ya no cuantitativos, ¿cuáles Ajá. existen un par de instituciones que son puntos de referencia para la comunidad china local y regional, históricamente hablando, y hoy en día incluso, ¿no? A Sí, eso me refiero, no a investigaciones ok, o instituciones que estuvieran realizando investigación, sino claro. que de la propia comunidad china, ¿no? Ajá. Fíjate que en San Luis y en las Huastecas no hemos encontrado alguna, pero se está formando, se están formando, por ejemplo, esta institución que están haciendo los descendientes.
están agrupándose gente que no se conocía, que por la investigación que estamos haciendo se están conociendo, muchos de ellos viviendo en el mismo lugar, no se conocían y este fin de semana pasado hubo una comida donde llevaron, cada uno de ellos llevaron los platillos que hacían sus papás o sus abuelos, ¿no? Entonces los entrevistamos, filmamos y comimos muy bien, la verdad es que comimos maravillosamente. Ellos están queriendo crear una institución como para eh, una ONG o no saben muy bien, pero ahorita ya se juntaron para hacerlo. De otro tipo no lo hay. La verdad es que somos de los primeros que está haciendo investigación en términos de investigación, en términos de instituciones. Por ejemplo, nosotros nos encantaría que hubiera un Confucio, ¿no? en San Luis, pero no lo hay. No sabemos por qué, porque hay mucha presencia china, ¿no? Tal vez habrá que trabajar en ello también, ¿no? No sé si respondí a Está tu, bien, te agradezco, Arturo. No sé si tú puedas ver, si no te apoyo, el grupo de comentarios y preguntas que hay desde las 10:54 con Francisco Valderrey y después un otro grupo de, en fin, ya 7, 8 preguntas, comentarios, ¿no? ¿Los logras ver en el Sí, chat? sí, sí. Francisco Valderrey, eh, ¿yo los leo o sí? Como tú gustes, si quieres Como leer, quieran ustedes. quieres contestar directamente, como tú gustes. Dice, interesantísimo, no sé si entendí bien, por lo que quería preguntar si los migrantes chinos venían desde Estados Unidos, de Florida principalmente, como ocurrió con otros migrantes que se establecieron en otros países de América Latina. Bueno, nosotros partimos de una hipótesis al principio y luego la fuimos matizando. La hipótesis que teníamos es que los descendientes que llegaron a San Luis venían por la xenofobia que había en el norte de México. Ajá. Eh, Esto lo fuimos matizando porque las razones no son solamente esas. O sea, al principio consideramos que en San Luis eh, no se les persiguió tan arduamente como fue en Torreón o fue en Sinaloa, en otros lados, eh, y se les permitía el matrimonio con mujeres mexicanas, es decir, tenían mucho más libertad que en otros lados. Esta era nuestra hipótesis principal. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que sí hubo matrimonios entre la población de San Luis, mujeres de San Luis, con migrantes chinos. Eh, no hubo una censura fuerte y nuestra pregunta base era por qué siendo San Luis una sociedad tan conservadora había permitido este tipo de matrimonios, ¿no? Luego nos dimos cuenta que sí, pero no exclusivamente por esas razones. Y las razones las encontramos también en la entrada directa por el puerto de Tampico. Es decir, venían del norte, sí, pero también venían de Tampico directamente a San Luis. Eh, y no llegaron de Florida, no, 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 de San Francisco llegaron, pero no directamente. Es decir, había muchas relaciones entre, entre San Luis con comunidades de San Francisco. Y yo creo que San Francisco fue el epicentro de muchas de las fuerzas internacionales de los migrantes de ultramar, ¿no? Eh, Esto permitió que el flujo fuera no nada más de venida, sino también de ida, ¿sí? Por ahí tenemos varias cartas que hablan sobre estas relaciones, ¿sí? También con Canadá,
con China, ¿no? O sea, hay muchos migrantes que llegaron y ya no volvieron a salir, pero hay otros que iban todo el tiempo a China y regresaban, iban y regresaban, ¿no? Entonces, como dije al principio, estos flujos migratorios deben considerarse en relación a lo que sucedía en China y lo que sucedía en el país también que los acogía, ¿no? No sé si respondí la pregunta, pero digamos, la migración responde a múltiples factores, pero no solamente llegaron desde el norte, entraron directamente por Tampico y se alojaron con características particulares en toda esta franja de oro, ¿sí? Otra pregunta es de Andrés Ruiz. Las demandas a congresos de San Luis y Durango para restringir migración china e eh, incluso matrimonios con mujeres mexicanas prosperaron, se concretaron, gracias. No entiendo muy bien, pero sí hubo ligas antichinas en San Luis. Durango desconozco En Durango desconozco el caso. Sé que en Aguascalientes fue fuerte la persecución antichina y la prohibición de matrimonios. En la Ciudad de México ni se diga. En San Luis fue muy matizado. Sí hubo por ahí un tipo muy pálido de prohibición, por lo que les comento. Yo creo que ahí había mucho interés en la mano de obra china y había muchas relaciones económicas fuertes, ¿sí? Que no eran competencia para a diferencia de lo que sucedió en Torreón. O sea, los comerciantes chinos un, nunca fueron competencia para los establecimientos históricos de los comerciantes de San Luis. No fueron competencia. Eh, y en Torreón sí. Y en toda la franja de oro no hubo ese tipo de competencia. Ajá. Entonces, por eso debemos pensar que la prohibición del matrimonio en este lado se matizó mucho, porque donde se impone es más que nada en el norte, por una cuestión de competencia económica, también hay que decirlo así, ¿no? Eh, no sé si respondí, si no, pueden comentarlo, ¿sí? Eh, muchas gracias. Marina Alonso, una felicitación. Marina, un abrazo que también está en Marina Alonso, pues ella está trabajando la presencia china, pero en Chiapas por allá. Y pues metimos un proyecto, eh, a ver si pega, aún no salen los resultados. Eh, de Freddy, me pregunta Evelyn si conozco el trabajo del historiador de Freddy González. Claro que sí, conozco el trabajo de Freddy, conozco a Freddy también, hemos coincidido en algunos congresos. Ha hecho mucha investigación, eh, ha hecho mucha investigación en los archivos de México, Estados Unidos y China sobre chinos en la Huasteca y Chico. Sí, sí, fíjate que he leído el libro de Freddy, es sumamente interesante, sumamente aleccionador. Eh, Él habla sobre Tampico, habla mucho menos sobre las diferentes huastecas, pero sí estudia eh, lo que sucedió en Tampico en este periodo. No trabaja la relación del ferrocarril, por ejemplo, con la presencia china o con el petróleo. Por ahí deja ver algunas pistas, pero es un trabajo impresionante. Sí, el de Freddy González es un trabajo excelente, me parece. Y realmente cuando uno habla de migración debe referirse a este trabajo. Igual lo cité al principio a Freddy, igual que el trabajo que acaba de salir de este otro Freddy, Kawich.
sobre la presencia del chikungunya, ¿no? Él tiene registros del chikungunya en muchas partes de México, entre ellas Ébano y Cárdenas. Ajá. Eh, eh, Gracias, Ángeles, por las felicitaciones. Amparo Anguiano tuvo la oportunidad de trabajar hace muchos años con un mexicano de origen chino muy destacado, oriundo de San Luis Potosí. Ah, Benjamín Wong, claro. Es una institución, Benjamín Wong, quien en este momento trabajaba en la Embajada de México en China con el entonces embajador Fausto Zapata. Sí, claro. Sí, sí, él estuvo, bueno, sí, ¿qué les puedo decir? Es una eminencia, vamos. Entrevistamos a su familia también. Eh, si tuviera una semana, aquí les presentábamos los avances de las fotos y los videos que hemos sacado. Tenemos material, mucho material sobre ellos, eh, sobre otras familias. Todo esto lo estamos tratando de capitalizar en el documental y en un libro que estamos a punto de sacar. Pues todavía no se concreta nada porque las editoriales de los colegios nos han golpeado mucho, nos han quitado fondos, entonces los recursos que había pues, para sacar libros ahora se han reducido a nada. O sea, es increíble. O sea, varios de los colegios tenemos muchos problemas en este sentido, ¿no? Pero bueno, hay que dar la lucha. Eh, sí, de Benjamín Wong, claro, sí. Gracias por las felicitaciones, Patricia Morán, Leticia Arroyo. ¿Se conocen cuántos chinos hay en Tampico y demás estados aledaños? Mira, no sé si, Leticia, si te refieres a la cantidad actual o a la cantidad que hubo. Es decir, el flujo de chinos ha sido constante. Estamos diciendo que ha sido el movimiento migratorio más grande del mundo, eh, y más constante. ¿Por qué? Pues decimos, bueno, en Estados Unidos la presencia mexicana de inmigración es altísima. Pues sí, pero no ha sido constante y ha sido relativamente actual si la comparamos con la China, ¿no? Que desde 1800 a la fecha ha continuado y continúa, ¿no? Entonces, y continuará, vamos, continuará. No es algo que se haya detenido. Ha sido un flujo constante. Los motivos son diversos, son multifactoriales y hay que estudiarlos en su contexto. Eh, Se podría saber cuántos entraron y cuántos no, pero muchos de los que entraron no entraron legalmente, sobre todo con el boom petrolero, no entraron de manera legal. Hay que, pues hay que ver esto, ¿no? Son aristas de la investigación que necesitaríamos 2 vidas para llevarlo a cabo, 2 vidas o muchos estudiantes que estén interesados en esto. Eh, el laboratorio, igualmente, este laboratorio de antropología visual que tenemos, donde se está haciendo el documental, pues también ha sufrido descalabros económicos bien fuertes precisamente pues, por todos estos recursos que les han quitado a los colegios, ¿no? Vamos siempre atrás de becas, atrás de proyectos, rascándole aquí, rascándole allá, pero pues como que a veces no les interesa tanto estos temas, ¿no? En fin. eh, 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 Actualmente, fíjate que sí, actualmente no hay, fíjate que es que van entrando
por muchos lados, hoy actualmente van entrando por muchos lados, por diferentes fronteras y por diferentes motivos. Entonces, la cantidad yo creo que no se ha cuantificado, no se ha cuantificado de la migración actual, ¿sí? Pero, por ejemplo, ébano, hay un montón, pero montón de comederos chinos, ¿no? O sea, en la capital de San Luis Potosí hay un montón de restaurantitos chinos, ¿no? Que empieza uno, traen unos trabajadores para hacer la comida, discuten, se pelean, va y pone el cocinero pone su propio restaurante, ¿no? Y trae más gente. Y van así, ¿no? Y van pululando. Y es una comida muy taquillera, hay que decirlo también. Es económica, es abundante, es buffet y, y pega, ¿no? O sea, sí hay como una línea de chinos actuales que van poniendo restaurantes, por un lado, y por otro lado, tiendas también, ¿no? Lo que vemos es un montón de tiendas. Bueno, en Guadalajara hay una plaza de 3 pisos de puros productos de origen chino, pero es como la plaza de la computación, pero en chino, ¿no? Y te venden de todo, ¿verdad? ¿No? Creo que es la plaza más grande que he visto yo de productos de origen chino. Ajá. Es una, es un tema, el de la migración china actual, es un tema que no se ha trabajado. Es un tema bien reciente que sería bien importante también que se abordara, porque no es que se haya fracturado con las migraciones anteriores, es una continuidad. Y hay que verlo así, me parece, ¿no? Cambian las estrategias políticas de China, por lo tanto, el tipo de migración que viene hacia acá también cambia. Eso es lo que precisamente hay que estudiar. Bueno, creo que ya son todas las preguntas. No sé si... Bien. Mira, muchas gracias Arturo, gracias también ahí a Amparo Anguiano, querida amiga, Evelyn Hudehart, toda una institución sobre estos temas también. Y yo simplemente antes de volver a darte la palabra, Arturo, destacaría la importancia de sumar esfuerzos, ¿no? Es decir, hay ya colegas que han estado trabajando sobre casos en Chiapas, en la Ciudad de México, esfuerzos de Mónica Cinco, etcétera, pero Así. también de colegas que han tratado de hacer esfuerzos de revisar archivos en diferentes lugares de China, que se recupera, que se logra para no hacerse expectativas de, bueno, acá no hay y allá nos van a dar luz, pues quién sabe, tal vez sí, tal vez no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay esfuerzos históricos, hay esfuerzos, yo te diría, sobre migración actual, de los cuales se puede partir. Yo insisto, ojalá y el próximo año en el séptimo seminario de la red ALC China, ojalá se pudieran hacer varias mesas, ¿no? Sobre casos en México, y de, en fin, pelotear experiencias, ideas, resultados en América Latina, porque sorpresas da la vida, no vaya a ser que haya resultados funcionales para las partes, ¿no? Pero bueno, en fin, felicidades de nuevo. Y Arturo, no sé si quisieras plantear algún tema final, ¿no? Me parece muy interesante, muy atractiva la idea de este documental, entendiendo todos los recortes, después se quedan los puros huesos y tendones, pero incluso con eso, ¿tienen alguna fecha de cuando sea posible consultar algunos de estos
documentales, testimonios, etcétera. No te estoy queriendo poner acá, presionar en nada, sino que simplemente yo te diría, seguramente de unos cuantos de nosotros habría interés de tener acceso a ello, ¿no? Y no sé Claro, si quisieras dar algún comentario final antes de terminar la sesión de hoy, ¿no? sí, mira, el documental, tenemos casi todo, o sea, tenemos las entrevistas, tenemos pues todo lo que hemos hecho durante estos años. Teníamos el laboratorio, teníamos un cátedra, esta Paola Garnica, que era la que estaba dirigiendo el antropóloga visual ella. Ella estaba a cargo del laboratorio, era cátedra, y por una cuestión de errores de CONACYT, del SNI, la sacaron. Nos dejaron cojos por esa parte y se retrasó el documental. Estamos ahora haciendo la escaleta para darle un argumento de peso al documental. Yo espero que podamos trabajarlo. Estamos esperando unos recursos de un proyecto para que podamos vehiculizar esta escaleta y poder ya finalmente armar el documental. Tenemos mucho material, tenemos muchas entrevistas y pues por todos estos descalabros que hemos sufrido, no lo hemos podido llevar a cabo, ¿no? Entonces, les comento, el material está, solamente falta armarlo, ¿no? Y hay mucha gente, siempre nos preguntan a los que hemos entrevistado, oye, ¿cuándo está el documental? Oye, el documental. Y nosotros, ay, espérenos tantito, es que estamos buscando este recurso, estamos jalando de aquí, tocando puertas, eh, pero es que es complicado. O sea, ahorita hacer investigación es complicado. Realmente hacer trabajo de campo, no nada más por la violencia que hay en los lugares donde vamos, sino por los recursos que también se nos ha recortado mucho, ¿no? En fin, ya no me voy a quejar, pero yo espero que pu- a finales de este año pudiera estar. Esperamos, ¿sí? Bien. Hemos recuperado también archivos de las de logias perdidas ahí en la Huasteca. Algunos los hemos recuperado, nos los han dejado para, pues estaban totalmente destruidos. Ahí en el laboratorio de historia del Colegio de San Luis se están reparando estos documentos, ¿no? Eh, que es parte también del trabajo que pudimos hacer. De ahí sacamos esta foto que vimos, ¿no? En fin, es como muchas cosas que se abren, ¿no? Como panorama y es un proyecto que va a seguir, ¿no? Muy bien, bueno, pues estaremos atentos. En nuestra experiencia, pues uno quisiera tener estas documentales y testimonios al 100%, ¿no? Yo siempre digo del 0 al 100, pues si está el 95, claro, por ahí uno quisiera que estuviera al 100, pero no vaya a ser que si está al 95 es más que suficiente para muchos. Sí. Incluyendo los propios entrevistados, etcétera, ¿no? Pero bueno, estaremos atentos y muchas felicidades por el esfuerzo y bueno, seguiremos en contacto y encantados de difundir el esfuerzo que están haciendo, ¿no? Muchas gracias y bueno, yo creo que cada vez hay que ir extendiendo esta red sinológica, ¿no? Es importante conocernos entre nosotros, qué estamos haciendo, el intercambio de opiniones, de investigaciones, eso me parece fundamental para todos. Y es un tema que creo no se le ha dado la importancia requerida desde diferentes ángulos de las ciencias sociales, históricas, antropológicas. En antropología casi no hay nada. Entonces, bueno, pues ahí están las puertas abiertas y espero que muchos puedan colaborar con nosotros y viceversa.
pues felicidades al colegio, ¿no? De San Luis Potosí, felicidades a tu grupo de trabajo, a tu esfuerzo, y seguimos en contacto sobre estos temas de común interés, ¿no? Muchas gracias a Gracias, todos, gracias por estimado participar. Arturo. Sí, Hasta buen día, hasta luego. hasta luego.